Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. Al mirarnos espiritualmente, somos ángeles que cometieron pecado en el cielo y fuimos arrojados a esta tierra. Cuando observamos la historia de Génesis, Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal y fueron expulsados del Edén. En verdad, su historia es como una parábola que explica el proceso de nuestra expulsión del cielo. El hecho de que cometimos pecado en el cielo y fuimos arrojados a esta tierra se puede confirmar a través de las palabras de Isaías, capítulo 14, Ezequiel, capítulo 28, Apocalipsis, capítulo 12 y muchos otros versículos. Cuando Dios apareció en carne frente a la morada de Abraham, Él lo reconoció, lo recibió y lo sirvió. Además, hace 2000 años, personas como Pedro, Juan y Santiago reconocieron a Jesucristo y recibieron a Dios, que vino a la tierra en la carne. La Biblia profetiza que en los últimos días, en la época del Espíritu Santo, Dios vendrá a la tierra una vez más en la carne para guiar a la humanidad al camino de la salvación. Entonces, ¿no deberíamos todos reconocer y recibir a Dios cuando vengan los últimos días? En la época de la Iglesia primitiva, numerosas personas practicaban el judaísmo, los sumos sacerdotes, los fariseos, los maestros de la ley y todos los judíos. Jesucristo, que era el mismo Dios en el que creían y adoraban en el judaísmo, vino a la tierra en la carne y apareció ante ellos. Sin embargo, rechazaron a Jesús, le traicionaron, persiguieron y se burlaron de su Dios en el que habían creído. Incluso lo crucificaron, acusándolo de herejía. Tales incidentes ocurrieron en la historia de Israel. Lo mismo ocurre en esta última época. Si no entendemos las enseñanzas de la Biblia sobre cómo Dios aparecerá en esta tierra, permanecerá para siempre como un misterio para nosotros, e inevitablemente terminaríamos en la miserable situación en la que negaríamos y rechazaríamos al Mesías. Por eso la Biblia es el gran misterio. Si no podemos resolver el misterio, no podremos reconocer a Jesús, aunque esté a nuestro lado. Así como los discípulos no pudieron reconocer a Jesús después de su resurrección, aunque hablaron con Él en el camino a Emaús, que estaba a 11 kilómetros de distancia de Jerusalén. Por lo tanto, debemos reconocer a Dios en esta época. Por eso el profeta Oseas escribió en el capítulo 6 de Oseas: prosigamos en conocer a Dios. Como bien saben, en Estados Unidos está el famoso Empire State Building. ¿Qué pensaría si alguien dijera que el Empire State se construyó por sí solo? ¿Puede crearse por sí mismo? Nunca podría formarse por sí mismo, ¿verdad? En cambio, cuando alguien dice que la Tierra se formó por sí misma, la gente no lo discute. Es muy extraño. ¿Alguien ha visto a la persona que construyó el Empire State? La mayoría de ustedes no lo ha hecho. Sin embargo, el edificio existe. Piensen en la Tierra, el Sol o las innumerables estrellas del universo. Nunca podrían haberse formado por sí solas. Fueron creadas por alguien. Es solo que el mundo no conoce a quien las creó. ¿No es así? No sabemos quién las creó, pero como existen ahora, alguien debió de crearlas. Creó la Tierra para que girara alrededor del Sol y regresara al punto de partida 365 días después. Creó la Luna para que girara alrededor de la Tierra y estableció su periodo orbital en 29,5 días. Al hacerlos girar y rotar, creó un sistema donde se producen las mareas para que el suministro de oxígeno sea suficiente en el ecosistema. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Está escrito que los que dicen que no hay Dios son necios. Así es como la Biblia describe a esas personas.
Entonces, hoy, a través del título El gran misterio, el secreto de la Biblia, debemos reconocer a Dios. Debemos conocer a aquel que creó el universo y dio el aliento de vida a la humanidad. Aquel que nos guiará por el camino para regresar a nuestro eterno hogar celestial. Es aquel a quien debemos conocer con claridad. Debemos resolver este misterio durante nuestra vida. De lo contrario, nos pasaremos toda la vida despertándonos por la mañana, yendo a trabajar, volviendo a casa después del trabajo, durmiendo por la noche y repitiendo esto hasta la jubilación. Al hacer esto, nuestra vida acabará. Nunca averiguaremos por qué nacimos y con qué fin debemos vivir durante nuestra vida. Viviremos sin un propósito. Sin embargo, vinimos a esta tierra por una razón específica. Del mismo modo, hay una razón específica para que dejemos esta tierra. Entonces, cuando llegue el momento de dejar esta tierra, ¿no deberíamos ir a un destino favorable? La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. De forma más sencilla, el juicio lo sufren quienes necesitan pasar una prueba. ¿No se aplica este término a los pecadores? Por eso está escrito en Romanos capítulo 3 que todos los seres humanos en esta tierra son pecadores, que han cometido pecados en el cielo y que no hay ningún justo, ni siquiera uno. Cuando nuestra vida en esta tierra termine y enfrentemos la prueba espiritual, Dios verá cuánto nos arrepentimos en esta vida mientras estábamos en esta tierra. Mucha gente dice que la verdad del cristianismo es ficticia o mitológica. Sin embargo, no es así. Una persona que siempre ve solo la espalda de otra persona dibujaría a una persona sin ojos ni nariz. Una persona que solo ve el frente de otra persona solo dibujaría el frente de una persona. Sin embargo, una persona tiene un frente, un costado y una espalda. Como las personas no ven la verdad en 3 dimensiones, no pueden resolver el misterio de Dios. ¿Acaso no vino Dios a esta tierra y nos dio la sabiduría para resolver este misterio a través del nuevo pacto? ¿No hizo el gran viaje llamado el nuevo pacto para que la humanidad se arrepintiera y regresara al eterno hogar celestial? En cuanto a este asunto, abramos juntos la palabra de Dios. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, en otras palabras, si alguien añade algo a las palabras de la Biblia, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. La Biblia dice que recibirán desastres. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, quitar significa eliminar. Si alguien elimina las palabras, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto significa que no podrán entrar en la ciudad santa, el glorioso hogar celestial. Si resumimos esto, ¿no significa que nunca debemos añadir ni quitar a la palabra de Dios? Debemos entregar las enseñanzas de la Biblia tal como son. Está escrito que no debemos añadir ni quitar de la Biblia. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas que contiene la Biblia? Veamos juntos Juan capítulo 5, versículo 39. En el capítulo 5, versículo 39, Jesús dice: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis. ¿Qué creen que tienen? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todas las palabras escritas en la Biblia dan testimonio de Jesús. Continuemos con el versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aunque siguieron a Jesús, fueron testigos del milagro de los panes y los peces, y escucharon las palabras de vida todo el tiempo, no creyeron realmente en sus palabras. Por eso señalaron sus aspectos físicos y dijeron:
¿Cómo puedes decir que has bajado del cielo? ¿No eres el hijo de María y José? Sus hermanas viven con nosotros en nuestro barrio. ¿Cómo puede decir tales mentiras y decir que descendió del cielo? Así es como muchos judíos veían a Jesús en ese momento. Es una pena. ¿Por qué no pudieron reconocer a Jesús? Fue porque el misterio de Jesús no se resolvió. No tuvieron la sabiduría para resolverlo. Creo que pueden conocer la historia de la Esfinge en la mitología griega antigua. La Esfinge planteó acertijos a los viajeros que querían pasar por la ciudad de Tebas. Si resolvían el acertijo, podían pasar. ¿Qué ocurrió cuando no pudieron resolver el acertijo? Fueron eliminados incluso antes de entrar en la ciudad. Tenemos que enfrentarnos a nuestra realidad espiritual. La Biblia es el enigma espiritual y el gran misterio. La Biblia no es una obra clásica ni literaria, sino un medio que nos permite ver el mundo espiritual invisible. Acerca de este misterio, Jesús explica en Juan capítulo 5, ellas son las escrituras que dan testimonio de mí. El libro de Salmos testifica sobre Jesús y el libro de Génesis también testifica sobre Jesús. ¿No es esto asombroso? Hoy día, en muchas pinturas, Jesús está representado de manera tan hermosa que cualquiera admiraría su apariencia. Sin embargo, en la Biblia, Jesús no fue representado de la misma manera. La gente no le dio la bienvenida. Fue rechazado en todos los pueblos, perseguido, a veces escupido y golpeado en la cara. La gente lo acusaba de herejía diciendo, ¿cómo puedes tú, un simple hombre, pretender ser Dios? No era admirado por personas como la imagen de Jesús que vemos hoy. ¿No prometió Dios que vendría a esta tierra por segunda vez en esta época en que vivimos hoy? Veamos juntos Hebreos capítulo 9, versículo 27. Capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y ¿por qué vez aparecerá Cristo? Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cuando apareció por primera vez en esta tierra, vino a la tierra de Israel con el nombre de Jesús. La Biblia profetiza que aparecerá por segunda vez. ¿Cuándo tendrá lugar su segunda venida? ¿Dónde aparecerá? ¿Cuál es la señal para que reconozcamos la segunda venida de Cristo? Necesitamos encontrar las respuestas a esas preguntas. Examinemos primero la escena en la que Jesús habló con Pedro hace 2000 años. Vayamos a Mateo capítulo 16. Veamos Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús planteó un enigma a sus discípulos. ¿Quién decís que soy? ¿Por qué me seguís? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sigamos leyendo el versículo 17 para ver la reacción de Jesús a la respuesta de Pedro. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué Pedro recibió esta recompensa?
es porque dio la respuesta correcta al mayor acertijo. En ese momento, otras personas reconocieron a Jesús solo como el hijo de alguien. Sin embargo, Pedro dijo, «Tú eres Dios, que vino en la carne». Como dio la respuesta correcta de inmediato, Jesús dijo, «Te daré las llaves del reino de los cielos». Le dio a Pedro una gran autoridad como recompensa. Por otro lado, los judíos, que desconocían la verdadera identidad de Jesús, participaron en su crucifixión. Incluso gritaron, «Si somos culpables de crucificar a Jesús, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». ¿No nos muestra esto hasta qué punto la gente del mundo no reconoció a Jesús? Por eso, ¿qué dice Jesús en Mateo capítulo 11? «Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí». Como toda la humanidad de la tierra no sabe arrepentirse de sus pecados, cada uno elige su propio modo de vida. Dios tuvo compasión por la humanidad y se vistió con la ropa de la carne para enseñar a la humanidad el camino para regresar al reino de los cielos. Ahora veamos la situación de los líderes religiosos y personas que se consideraban privilegiadas en ese momento. Veamos las palabras escritas en Hechos, capítulo 24, versículo 5. «Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y, ¿cómo le llamaron? Cabecilla de la secta de los nazarenos». Jesús es llamado Jesús de Nazaret. Jesús creció en Nazaret y predicó mucho el Evangelio en la ciudad de Nazaret. Ya que muchas personas en la sociedad judía en ese momento tenían el nombre de Jesús, para distinguirlo específicamente, la gente lo llamaba Jesús de Nazaret. Sin embargo, aquí en este versículo, describieron a Jesús como el de la secta de los nazarenos. Aquí el sumo sacerdote, el juez y los ancianos acusan al apóstol Pablo ante el gobernador diciendo, «¿Por qué él cree en la religión que cree en Jesús? Debe ser castigado sin dudarlo». Trataron a los que creían en Jesús después de que ascendiera al cielo como secta de los nazarenos. De hecho, fue una puerta estrecha. Los que reconocieron a Jesús son los que habían resuelto el gran misterio. Eran los apóstoles Pedro, Pablo y Juan. ¿No son estas personas las figuras más admiradas de todo el cristianismo hoy? Reconocer a Dios cuando viene a esta tierra en la carne no es una tarea fácil. Entonces, ¿qué debemos mirar? Debemos prestar atención a las palabras de Juan, capítulo 5, versículo 39, donde Jesús dijo, «Estas son las escrituras que dan testimonio de mí». ¿Cómo es testificado a Cristo en la Biblia? Para encontrar la respuesta, veamos las palabras escritas en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Está escrito después de esto. Esto indica al capítulo 6, las estrellas del cielo que cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. La higuera simboliza tanto a la nación de Israel como al pueblo de Israel, ¿no es así? Proféticamente, el viento en la Biblia significa guerra. Por lo tanto, desde una perspectiva espiritual, se puede decir que después de la Segunda Guerra Mundial, los ángeles actualmente están frenando la guerra. En el momento en que se liberen estos vientos, tendrá lugar la gran batalla final del Armagedón, la última batalla por la humanidad. Continuemos con el versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. ¿De dónde viene el ángel? Está escrito de donde sale el sol. Por lo tanto, el último ministerio del Evangelio debe comenzar en un país del Oriente, de donde sale el sol. Por favor, echen un vistazo a un mapa. La isla de Patmos, donde el apóstol Juan recibió la revelación, está justo al lado de Turquía, ¿no es así?
Mirando el país más oriental desde allí, encontrará Corea del Sur. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El apóstol Juan vio todas las revelaciones mientras estaba en la isla de Patmos. Volvamos a Apocalipsis capítulo 7. En el capítulo 7, versículo 2, dice: Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué significa poner un sello? ¿No implica que algo me pertenece? El sello de Dios se refiere a la marca de Dios. Según este versículo, ¿dónde se colocará el sello de Dios? Leamos el versículo 3 de nuevo, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado. ¿Dónde se pondrá el sello? En sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Según Apocalipsis capítulo 7, ¿de dónde aparecerá el último evangelio de Dios? Aparte de la Iglesia Católica, si consideramos el bastión del protestantismo, ¿no sería Estados Unidos? Por lo tanto, podemos decir que todos han comenzado por el occidente. Sin embargo, la última obra del Evangelio de Dios apunta a la tierra lejana del oriente, es decir, Corea del Sur. Por eso la Biblia contiene muchas referencias al oriente. La Biblia testifica claramente que la última obra de sellar al pueblo de Dios debe comenzar en Corea del Sur, la tierra lejana del oriente. Entonces, ¿quién vendrá a realizar ese trabajo? ¿Cuál será su señal? ¿Es lo que tiene el sello de Dios o no? Debemos confirmar estos asuntos. Vayamos de nuevo al capítulo 7, versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: El poder de hacer daño significa, en términos simples, el poder de traer desastres. ¿Qué les dijo a los 4 ángeles a los que se les había dado el poder para traer desastres? No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. No les hagáis daño, en otras palabras, no traigáis desastres. Esta obra se lleva a cabo mientras Dios aplaza los desastres. Se puede hacer referencia al sello en la Biblia como una marca mediante la cual podemos escapar de los desastres. Vayamos a Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ¿qué les ordenó? Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. En Apocalipsis capítulo 7 está escrito como el sello en la frente. Y aquí, en este versículo, está escrito como la marca en la frente. Aquellos que tengan esta marca se salvarán completamente del último desastre de Dios. Esta es la promesa de Dios. Podemos encontrar la promesa de que Él nos salvará de todos los desastres de la historia en la época de Moisés, hace 3500 años, ¿verdad? Abramos el capítulo 12 de Éxodo. En Éxodo capítulo 12, versículo 11 dice: Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros.
y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hace unos 3500 años, ¿qué hicieron los ángeles destructores cuando vieron las casas con la marca de la sangre del Cordero de la Pascua en los lados y en la parte superior de los marcos de las puertas? Todos pasaron por encima de las casas. ¿No es por eso que Dios incluso designó el nombre de esta fiesta como la Pascua, que significa que los desastres pasan por encima? Por lo tanto, ¿cuál es el significado de la profecía de Apocalipsis capítulo 7, de que el sello de Dios aparecerá en el oriente? ¿Qué traerá Dios cuando venga de Corea del Sur, la tierra lejana del oriente? Está profetizado que aparecerá con la verdad de la Pascua, del nuevo pacto. Entonces, pasemos al Nuevo Testamento y veamos cómo Jesucristo guardó la Pascua. Veamos Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Vayamos al versículo 26 para ver cómo Jesús celebró la Pascua. Veamos el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es, ¿qué es esto? Mi cuerpo. Y tomando la copa contenía el vino de la Pascua, y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto, es decir, el vino de la Pascua, es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El pan de la Pascua simboliza el santo cuerpo de Cristo, y el vino de la Pascua simboliza su santa sangre. De esta manera, Jesús enseñó la ceremonia de la Pascua como el nuevo pacto a toda la humanidad. Entonces, ¿qué se promete a la humanidad cuando se sigue esta enseñanza? Continuemos con Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, en otras palabras, si no comemos la carne y bebemos la sangre de Jesús, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo podemos comer la carne de Jesús y beber su sangre? Jesús prometió que el pan y el vino de la Pascua son la carne y la sangre del Hijo del Hombre, y concedió la vida eterna a través de ellos. Jesús puso esta preciosa promesa en la verdad de la Pascua. Sin embargo, después de que Jesús ascendió al cielo y los apóstoles dejaron este mundo, la Iglesia comenzó a introducir sistemas que no tienen nada que ver con el cristianismo, como la adoración de la cruz, la Navidad y el culto dominical, que son todas reglas para adorar al Dios Sol. Surgió una controversia entre la Iglesia oriental y la Iglesia occidental centralizada en Roma. A esto se le llama la controversia pascual. La palabra pascual es la palabra griega para la Pascua. Esto se puede encontrar en la historia de la Iglesia. Hacia el año 155 después de Cristo, tuvo lugar el primer intento de abolir la Pascua. En el año 197 después de Cristo, ocurrió un segundo intento. Finalmente, en el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino convocó a las iglesias orientales y occidentales a un concilio. Este concilio estableció la regla para abolir la Pascua y celebrarla el domingo, el día de la resurrección. ¿Puede el hombre cambiar arbitrariamente las leyes de Dios? La Pascua, el sello de Dios, había desaparecido por completo de la tierra. Por lo tanto, para predicar la Pascua del Nuevo Pacto en esta tierra, Cristo Ahnsahnghong estableció la iglesia oficial, llamada la Iglesia de Dios, en 1964. Desde entonces la Pascua, el sello de Dios,
ha sido restaurada. Por eso ahora debemos entender correctamente a Cristo, de quien está profetizado que aparecerá por segunda vez, y desentrañar el gran misterio. Sin resolver este misterio, nunca podemos esperar la salvación eterna o el reino de los cielos. Vayamos a Isaías capítulo 25, versículo 6. En el versículo 6 dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. ¿Por qué el vino se describe como refinado o añejo? Es porque el vino de la Pascua no se había abierto desde el año 325 después de Cristo. La verdad de la Pascua estuvo escondida durante unos 1600 años. Dios preparará banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Qué destruirá para siempre? Destruirá la muerte para siempre. Destruir a la muerte para siempre es, en otras palabras, la vida eterna. En los 66 libros de la Biblia, solo el vino de la Pascua tiene la promesa de la vida eterna. Veamos de nuevo el versículo 8. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, en la última época del Espíritu Santo: he aquí, este es. ¿Quién es Él? Es nuestro Dios. ¿Cómo pudieron estas personas llegar a tal conclusión? ¿De qué fueron testigos? Gritan: este es nuestro Dios, porque con el vino añejo ha abierto el camino a la vida eterna. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hoy en día hay tantas iglesias como la arena del mar. Cuando Dios venga a esta tierra por segunda vez, ¿de dónde aparecerá con su sello? Está profetizado que definitivamente vendrá a la tierra del oriente, de donde sale el sol. ¿No es por eso que está escrito que la luz del Evangelio brillaría desde el oriente y llegaría al occidente? Esta es la dirección del Evangelio. El Evangelio no viene del mundo occidental al mundo oriental, sino que debe difundirse desde el mundo oriental al mundo occidental. A través de esto, la humanidad debe resolver el mayor misterio. Sin duda, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Todos debemos poder gritar así. El pueblo que grita de esta manera en Isaías capítulo 25, versículo 9, son los que han resuelto el gran misterio. Cuando Dios nos pregunta: ¿quién decís que soy yo?, todos deberíamos ser como Pedro y decir: tú eres el Cristo, el verdadero Dios que vino a esta tierra en la carne. Con esto me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.